gobierno de residencia de los presidentes de los Estados Unidos mexicanos desde 1934 hasta el 30 de noviembre del 2018, donde explicaré acerca de la aparición del neoliberalismo, los diferentes presidentes involucrados y algunas consecuencias que trajo a la sociedad ese nuevo modelo económico. Sobre todo hablaré de la privatización de empresas nacionales y estatales. Miguel de la Madrid. El expresidente de México, Miguel de la Madrid, quien gobernó el país de 1982 a 1988. Miguel de la Madrid estudió Derecho en la UNAM y tiene una maestría en Administración Pública por la Universidad Harvard. Su gobierno representa una serie de cambios significativos en la política y en la economía mexicana, ya que Miguel de la Madrid rompió con el esquema desarrollista del prismo tradicional. Tras enfrentar el periodo posterior al estallido del crack de fines de 1982. Miguel de la Madrid es el primero de una serie de presidentes con una visión orientada hacia el mercado, importada desde universidades como Harvard o Yale. Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994. Su gobierno se caracterizó por el Tratado de Libre Comercio, que Salinas le propuso a Estados Unidos y fue más beneficioso para los del norte que para el propio México. Su gobierno se caracteriza por privatizaciones, tanto que en 1993 de las 115 empresas estatales tan solo quedaban 203. Todo esto gracias a quiebras instantáneas, para que con todo esto se pudieran limpiar deudas y posteriormente fueran privatizadas. Por ejemplo, Mexicana de Aviación, algunas minas mexicanas, Teléfonos de México y varios bancos fueron privatizados. Su gobierno también se caracteriza por el Programa Nacional de Solidaridad o PRONASOL, que no tanto para ayudar al mexicano, sirvió más para que fuesen vías de actos de corrupción. Durante su mandato se enfocó en destruir al Partido de la Revolución Democrática, PRD, recién creado, comandado por Cuauhtémoc Cárdenas, y apoyó mucho al Partido Acción Nacional, PAN, que le permitió tener relaciones con el Vaticano y darle sitio político a este. También modificó el artículo 27 para privatizar el campo. Como consecuente tuvo el aumento de flujo de migrantes a Estados Unidos. Durante su mandato, teniendo un gran poder, modificó reformas en el artículo 130. Como varios presidentes anteriores, dio el mismo error de siempre, querer reelegirse. Lamentablemente o afortunadamente no pudo. Ernesto Zedillo Ponce de León fue presidente de México de 1994 a 2000. Fue nombrado secretario de Educación, pero abandonó el cargo en 1994 para dirigir la campaña de Colosio, que falleció asesinado. Fue nombrado candidato presidencial del PRI, venciendo a los contrarios el 21 de agosto de 1994. El sexenio se inició en circunstancias difíciles, como la deuda externa e interna, alta tasa de desempleo abierto, inflación, movimientos guerrilleros del sur del país, corrupción en las instituciones y cuerpos policíacos, asesinatos y ajusticiamientos masivos como Aguas Blancas y Acteal, inseguridad e incremento de la delincuencia organizada. Todos esos problemas y más suscitaron en medio de una crisis económica que planteó al país grandes retos. Desde la presidencia impulsó a la reforma del sistema electoral, celebró elecciones legislativas. Salinas llevó a cabo la reforma económica neoliberal. Zedillo inició y dejó inconclusa la reforma social neoliberal. La desigualdad fue en aumento. El ingreso nacional continuó concentrándose en grupos vinculados con el gobierno y siguieron surgiendo márgenes muy altos de ineficiencia y corrupción en el aparato administrativo. Se ajustó a los puntos del neoliberalismo, donde uno de los primeros puntos que trató de aplicarse fue el desarrollo de la teoría del capital humano, que concibe el subdesarrollo y la pobreza como consecuencia de la carencia del capital humano, educación y habilidades productivas entre la población. El segundo punto es la búsqueda de eficiencia productiva, evitando el desperdicio de los recursos. En 1995, año en el que el país sufrió los efectos de una severa crisis económica, como consecuencia los niveles de gasto fueron bajos. Esto se reflejó directamente en la reducción de gastos en educación, salud y subsidios alimentarios, que tan solo en los años del 96 y 98 decrecieron 6%, 7% y 10% respectivamente. Dicho estudio mostró que se favorecía el programa de educación, salud y alimentación dirigido a las familias pobres. Tuvo un aumento presupuestal de 72%
al pasar de 4.489.5 millones de pesos en 1998 a 7.724.4 millones en 1999. El presupuesto general para la educación se redujo en un 6% en la salud, un 7% en los servicios y un 10% en los servicios alimentarios. Vicente Fox de Quesada fue presidente de México del 2000 al 2006. En 1999 registró su candidatura a la presidencia de la República por la alianza del Partido Verde Ecologista y el PAN. Obtuvo la presidencia el 2 de junio del 2000, primer presidente en 72 años que no formaba parte del PRI. Instauró la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. La idea principal de esta ley era que cualquier ciudadano pudiera conocer cómo y en qué invierte el gobierno federal. Para esto se creó el IFAE. Tanto la instauración de la ley como la creación del instituto fueron prácticamente al mismo tiempo, pues el Congreso antes estaba formado principalmente por elementos de su partido, el PAN. Esos cambios se dieron en el año 2002 y cabe señalar que el mismo IFAE no cuenta con los datos de todos los gastos de su gobierno. Desde el inicio de su mandato, Vicente Fox había comprometido a mejorar la infraestructura de México con la construcción de un nuevo aeropuerto en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Los gobiernos de Hidalgo y del Estado de México solicitaron la obra. Después de varios estudios, la factibilidad, el 22 de octubre del 2001 se determinó que la obra sería realizada en terrenos del lago de Texcoco. Finalmente, debido a la inconformidad de los campesinos, el 1 de agosto del 2002, la Presidencia de la República decidió cancelar el proyecto en Texcoco del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Antes de ser elegido como presidente, Fox prometió en su campaña que proporcionaría a cada mexicano la oportunidad de un trabajo en México. En la práctica, se asegura que Fox ha dependido en gran parte de una política de migración hacia los Estados Unidos, como manera de proporcionar los medios de subsistencia a los obreros mexicanos. Fox es un promotor entusiasta de una política de fronteras abiertas que permita el libre tránsito de personas entre los dos países. Su más reciente solicitud de gobiernos en los Estados Unidos fue la de crear un plan de trabajadores huéspedes que, según Fox, proporcionaría una mejor seguridad en los Estados Unidos americanos. Lo mejor que le puede suceder a ambos países es que tengan un flujo ordenado y controlado en la migración hacia los Estados Unidos. Durante su gobierno se dio uno de los mayores crecimientos económicos de México y la inflación fue controlada a menos de 3.5%, algo no visto durante los años 60. Felipe Calderón. Su gobierno empieza el 1 de diciembre del 2006 y termina el 30 de noviembre del 2012. El sexenio de Felipe Calderón representó la segunda presidencia panista en la historia de México. Por desgracia, para este país, muy probablemente este periodo será recordado como el más violento de los últimos 50 años. En materia económica se pueden señalar como elementos positivos que durante el sexenio calderonista se vivió la inflación más baja de la historia, una acumulación récord de reservas internacionales y una deuda pública estable. Su toma de protesta el 1 de diciembre del 2006 estuvo marcada por el cuestionamiento sobre su triunfo en las elecciones, así como igual emprendió un combate al crimen organizado contra el narcotráfico en México. Enrique Peña Nieto, 2012-2018. Su gobierno empezó por cosas positivas, como por ejemplo el Pacto por México que fue firmado a inicio de su sexenio. Con esto nacieron nuevas reformas, como lo fueron las reformas estructurales, las reformas fiscales, las financieras, energética y la educativa, que para muchos especialistas son cosas positivas. Dentro de su gobierno se abrió la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el año de 2016. Esto, según especialistas, dentro de lo positivo. Dentro de todo lo negativo de lo que fue su sexenio, se encuentra el aumento de la inseguridad en México, la corrupción, en la cual se presentan casos como la estafa maestra, se involucran casos muy extremos como los del gobernador Javier Duarte de Veracruz, César Duarte de Chihuahua y Roberto Borge de Quintana Roo.
Dentro de todo este proceso también se involucra a la PGR, que dentro de todo este sexenio fue cuestionada por su mal acto en estos 6 años. El neoliberalismo fue un modelo propuesto para encontrar la crisis del sistema capitalista, que tuvo su origen en países avanzados, es decir, países altamente desarrollados, con el fin de reducir al mínimo posible la participación del Estado. Privilegiar a la estabilidad monetaria por encima de cualquier otro objetivo y liberar de trabas proteccionarias el intercambio de mercancías y capitalistas entre las naciones. El liberalismo llegó a México con el sexenio de Miguel de la Madrid de 1982 a 1988, seguido por Salinas de Gortari, que llegó en 1988 a 1994, donde México se tuvo que adaptar a la liberación del comercio, la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994, las privatizaciones y entre muchas otras cosas. A partir de que llega el neoliberalismo a México, todas las actividades que eran consideradas exclusivas del Estado ahora serían ejercidas por empresas privadas extranjeras. Por ejemplo, correos, telégrafos y radiografía, combustibles como el gas natural, telecomunicaciones y etcétera, quedaron en manos de la iniciativa privada. Todo esto generó la dependencia de la economía mexicana a empresas transnacionales extranjeras. Un ejemplo muy grande de la privatización de empresas ha sido Telmex. Hoy sabemos que Sicarta, Ferromex y Telmex eran empresas redituables, que quienes los adquirían se han vuelto multimillonarios, destacando el caso de Carlos Slim, de Telmex, considerado uno de los empresarios más ricos del mundo. La venta de Telmex en diciembre de 1990 formó parte de un ambicioso proceso de reformas para transformar el Estado. Telmex solo permaneció al Estado 18 años, entre 1972 y 1990. Al momento de la privatización, el gobierno tenía el 56% de las acciones y el 44% ya era propiedad de particulares, es decir, de los usuarios principalmente. Al privatizarse, se le destacó internacionalmente como ejemplo de una privatización exitosa. E incluso el Banco Mundial señaló en 1994 que Telmex es considerado como una de las grandes historias del éxito de la privatización. Pero en realidad, el cobros indebidos, mala señal, pérdida de conexión y desconexión del servicio sin ningún motivo ha provocado que los usuarios se quejen desesperadamente. Para muchos, Telmex se ha convertido en la bestia negra de las empresas privadas mexicanas, es decir, en sinónimo de abuso, atropello y monopolio concentrador del ingreso. Telmex se vendió en un precio muy favorable para el gobierno. 2 años antes de anunciar su privatización, Telmex solo valía $207 millones. En el momento del anuncio de su privatización, Telmex ya estaba valuada en $3.300 millones, donde el gobierno recibió solamente por su participación accionaria $8.615 millones. Sin embargo, ¿de qué sirvió esto? Los recursos obtenidos de la privatización de Telmex, como los de la banca y el resto, se utilizaron todos para amortizar la deuda pública interna. Con el pago de la deuda interna se redujo lo que generaciones anteriores contrataron y las futuras hubieran tenido que pagar. Pero hoy sus precios son demasiado altos. Los usuarios mexicanos pagan más que los de la mayoría de los demás países. Altos costos, precios elevados, mala calidad, pocas opciones actúan contra el bienestar de todos los mexicanos. Ahora preguntaremos a las personas cuál es su opinión sobre esta privatización. De todo lo que es nacional, Bueno, ¿de qué manera usted cree que afectó todo eso a la economía? bastante, porque ni siquiera fueron los propios mexicanos los que la privatizaron, fueron los extranjeros. ¿Y usted con qué fin cree que se hizo todo eso de la privatización? Pues para afectar al mismo país, no es para una cosa que creciera económicamente, sino al contrario, se está hundiendo. ¿Creen que todos esos intereses sean beneficiosos para México? No, al contrario. ¿Y usted qué empresas conoce que se hayan privatizado en esa área que recibió todo eso? ¿Esos? ¿Mexicanos o para esa área? La luz, el agua ya se está privatizando. El teléfono ni siquiera de México ya no hay.
Javier. Te voy a hacer una pregunta sobre el tema de la privatización. Sí. Bueno, ¿tú qué entiendes con el término privatización de empresas? Que se le quita el poder a los concesionarios de las empresas y entonces esto provoca que la privatización se quede en manos del pueblo, no de los particulares. ¿De qué manera crees que afectó todo esto de la privatización a la economía mexicana? Mucho, ya que pues lo que tienen las industrias y las grandes maquinarias lo tienen los ricos y no el pueblo, y eso pues a la larga es daño a la sociedad mexicana porque estamos dependiendo mucho de los extranjeros y no de nosotros mismos. ¿Con qué fin crees que se haya hecho todo esto de la privatización? Pues yo imagino hacer rica a la gente de arriba, más rica, a hacer tratos entre la gente más poderosa del país. Bueno, eso nos llevaría a la pregunta: ¿crees que realmente los intereses de esto de la privatización son beneficiosos para México? No. Pero tú qué conoces, ¿qué empresas conoces que fueron privatizadas No recuerdo, soy pésimo para los nombres, ahora sí que ahí me falló, pero las que me recuerdo, muchas automotrices y muchas, no te podría dar un nombre, pero me acuerdo que la mayoría eran automotrices y pues eso es lo que genera empleo, una de nuestras grandes principales de generadores de empleo, y cuando no tenemos eso, nos va a empezar a ir mal. ¿Considera justo los costos de Telmex? No, está ahí sí más barato. ¿Verdad que sí? Sí, está más barato. Okay. ¿Cree usted que el Estado hizo bien en privatizar esta empresa? No, porque lo que está haciendo es que la riqueza se quede nada más en unos cuantos y no la está distribuyendo, y eso está mal, que para generar riqueza hay que distribuirla, no concentrarla. Como conclusión tenemos que el régimen neoliberal permitió durante 20 años que Telmex abusara de su poder dominante en el mercado, así como también diversas violaciones y abusos que no tuvieron como tal de sanciones graves. Lo que hizo el señor Slim fue abusar de su débil regulación del Estado para establecer el poder o para poner la posición dominante de Telmex. Con esto podemos ver que por más bien que estén formadas las reformas, siempre va a fracasar porque el gobierno termina afiliándose con el monopolio privado. El neoliberalismo no solo lo vivimos con estos dos presidentes mencionados, sino que hoy en día lo vivimos en él y en sus consecuencias. Y en Los Pinos se ve altamente reflejado que tanto el Estado como los presidentes siempre se han visto favorecidos económicamente, mientras la población tiene que luchar y aceptar los altos costos de bienes y servicios que se han hecho necesarios para subsistir, y así vivir en la mentira de que la participación del Estado se ausentó en el neoliberalismo, cuando nos damos cuenta que la pobreza reina en la ciudadanía y la riqueza abunda con los que han estado en el poder.